¿Cómo están, hermanos? Les saludo en la paz del Señor, una vez más aquí presentes para hacer un nuevo estudio bíblico, sin antes pedir, ¿no? La guía del Señor, que nos ilumine el Señor, que nos dé esa sabiduría para saber interpretar su palabra, Señor. Dios Todopoderoso, Dios Padre, te pedimos en este día, Señor, que nos muestres, que nos lleves por el camino de la verdad, que nos des esa inteligencia, esa sabiduría que tú prometes a los que te aman, Señor. Señor, te pedimos perdón también y misericordia, Señor. Tal vez, Señor, te cometemos errores, Señor, pero tú nos has puesto en el corazón el querer y el hacer, Señor. Por favor, Señor, perdónanos si lo estamos haciendo. No somos diligentes en tu trabajo, Señor, en tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, pero nosotros lo hacemos con todo el amor que te tenemos, Dios Padre. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, en esta oportunidad nos ha inquietado nuestro corazón en hacer un tema de la antigüedad, un tema muy, tal vez ustedes lo han escuchado, hermano, pero hemos querido transmitirles, ¿no? Este tema que era antes una promesa que Dios ha hecho al pueblo de Israel, que titula, hermanos, el presente estudio, La Tierra Prometida. Hermanos, tal vez dándoles un enfoque general de en qué se va a basar el estudio bíblico que estamos realizando, hermanos, tiene en dos partes importantes. Una que es el texto principal, que es en el tiempo antiguo, que es la promesa que Dios ha dado, ¿no?, al pueblo de Israel, que titula La Tierra Prometida, en el tiempo de la antigüedad. Y también hemos querido hacer en esta época actual, en la época en la cual estamos, la gracia prometida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos a hacer esta comparación, hermanos. ¿Qué promesa tenemos en estos tiempos para ser salvos, hermano? Entonces, viendo estos panoramas, hermanos, vamos a empezar con la tierra prometida. Tal vez haciendo un pequeño resumen, hermanos, de qué se trata, ¿no? Hermanos, antiguamente el pueblo de Israel siempre era dirigido por Dios. Era el pueblo escogido que Dios ha escogido, ¿no?, a Israel mediante Jacob y las 12 tribus. Entonces, inclusive a Jacob Dios cambió el nombre, que le dijo: ya no te llamarás Jacob, desde hoy te llamarás Israel. Debido a eso, entonces ya se han llamado las 12 tribus Israel, ¿no? Las 12 tribus. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Que Israel en un determinado tiempo de la historia ha sido objeto de esclavitud, eran esclavos, ¿no?, en el pueblo egipcio, ¿no? Faraón esclavizaba al pueblo de Israel. Entonces Israel tal vez se olvidó de Dios, ¿no? Se olvidó en sus afanes, en su idolatría, en toda situación, pero ha habido un momento que la esclavitud era demasiada y el pueblo de Israel clama a Dios pidiendo que ya no sean más esclavizados, que no vivan en servidumbre. Entonces, hermanos, clama a Dios y Dios escucha su clamor del pueblo de Israel, y desde ahí empieza, ¿no?, que Dios elige a Moisés para que Moisés sea el siervo que va a sacar al pueblo de Israel de la opresión de Faraón, de los egipcios, ¿no? Porque ellos solamente eran esclavos en Egipto, hermanos. Entonces, hermanos, viendo este resumen, hermanos, Moisés intenta sacar, ¿no?, en repetidas oportunidades y fallidas, ¿no? Y a consecuencia de eso también Dios manda las 10 plagas que todos conocemos, ¿no? Castiga al pueblo de Egipto, pero al pueblo de Israel siempre no los va a dejar intactos, ¿no? Pero Moisés logra sacarlos al pueblo de Israel y ellos navegan en el desierto del desierto durante 40 años. Hermanos, a veces yo me preguntaba, ¿por qué 40 años, no? Porque en realidad los israelitas, el pueblo de Israel en Egipto,
en Egipto estaban bien, tenían comida, tenían todo, la tierra era fértil, inclusive en la palabra dice que solamente que moviendo sus pies podían sembrar los granos, todo eso, o sea, era un lugar bueno, pero eran esclavos, ¿no? Y Moisés saca al pueblo de Israel por la orden de Dios, porque Dios ha permitido que la voluntad de Dios está en todo, hermano. Dios ha permitido que salga el pueblo de Israel y navegue 40 años en el desierto. A veces yo me preguntaba, ¿por qué 40 años? Y revisando, ¿no?, el libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, vemos que el pueblo de Israel también, ¿no?, cuando Moisés les saca al desierto, inclusive pasan hambre, pasan penurias, pasan inclusive, les falta el agua, ¿no?, en una de esas, y protestan contra Moisés. Moisés, tú nos sacaste de aquí, ahora hemos venido y no hay comida, no hay tal vez abrigo, están en el desierto. En ese entonces se llamaban, ¿no?, sus casas se llamaban tiendas, en sus tiendas inclusive eran como gitanos, se puede decir en otras palabras, ¿no? Pero protestan contra Dios, reniegan. Entonces Dios, tal vez en una ira, dice, no, este pueblo que yo he sacado del pueblo de Egipto, de la esclavitud espiritualmente sería, ¿no? Les he sacado, ya son libres, pero ahora protestan. Inclusive, ¿no?, Moisés habla con Dios, inclusive en una oportunidad ellos ya se hicieron juntamente Aarón, que era su discípulo de Moisés, ¿no? Ellos en su ausencia, cuando Moisés se iba al monte a hablar con Dios y Dios le mandaba la ley en las tablas, ellos inclusive ya se hicieron imágenes y se hacían imágenes, esculturas de becerro de oro. Todo eso aconteció y Dios permitió que los 40 años navegaran, tal vez porque renegaba Dios de la idolatría. Era un gran pecado para Dios. Pero desde ese entonces que la ley dio a Moisés, el pueblo de Israel andaba navegando, pero también Dios ha hecho una promesa a Abraham, a Jacob, a Isaac, ¿no?, que ellos les iba a entregar una tierra donde fluye leche y miel. Entonces esa promesa se los ha hecho a los padres para sus generaciones posteriores. Entonces Dios nunca se ha olvidado de esa promesa, pero ha tardado en la promesa Dios, pero al fin se ha dado. El pueblo de Israel ya no ha entrado. Moisés tal vez en su edad ya tenía casi 120 años, ya no podía, y había un problema, desobedeció también Moisés a Dios, ¿no?, que él le dijo, habla la peña y te dará agua. Él tenía un bastón que era el símbolo del poder que le daba Dios, la autoridad que le daba, y él arrojó y había, en este estudio no lo vamos a entrar en detalles de ese tema, vamos a estudiarlo en otra próxima oportunidad, hermanos, pero eso fue. Pero Moisés vio la tierra, porque Dios le mostró del monte Horeb, si no me equivoco, le mostró la tierra de Canaán, la tierra prometida, ¿no? Pero vio y Moisés no entró, porque Dios llamó a Josué, que era su discípulo, el guerrero, y Josué ha sido ungido por Dios para que entre a la tierra prometida, hermanos. Haciendo este breve resumen por cómo Dios ha prometido y ha cumplido su promesa con la tierra, que en heredad se los da, y eran coherederos de la gracia de Dios en ese entonces, hermanos. Vamos a dar lectura al libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, en el versículo 8. Nos indica, ¿no? En el título están las bendiciones de la tierra prometida. Claramente nos dice aquí, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseéis la tierra a la cual pasáis para tomarla, ¿no? Hermanos, ¿qué quiere decir? En todo este versículo 8 nos dice, ¿no? Nos da un requisito, esto es bien importante, hermano. Nos dice, guardar pues todos los mandamientos. Ese es el requisito de Dios, que guarden en ese entonces el pueblo de Dios, para que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos, para que tengan fortaleza. En el versículo 9 nos indica, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra. ¿No?
Qué linda palabra que nos dice, ¿no? Para que sean prolongados los días en la tierra, ¿no? De la cual juró Jehová juró a vuestros padres que había darles a ellos y a su descendencia tierra que fluye leche y miel, como les comentaba al principio. Entonces, Dios inclusive no ha prometido, ha jurado darles a los padres que eran Abraham, Jacob, Isaac. Entonces Dios no se ha olvidado de su promesa y de su juramento, ¿no? En el versículo 10 nos habla que la tierra a la cual entráis a tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, le dice al pueblo de Israel, donde sembras tu semilla y regabas con tu pie, ¿no? ¿Qué forma de regar, no? Tal vez moviendo la tierra lo regabas, ¿no? Y daba buen fruto, ¿no? Como huerto de hortaliza, ¿no? Si alguna vez, hermanos, han visto un huerto de hortaliza, a veces no necesitan instrumentos como la picota, lo hacen con el pie, hacen los surcos porque la tierra es muy suavita, entonces es fértil y sale rápido su raíz. A eso tal vez se refiere, ¿no? Con esto de que regaban con su pie. En el versículo 11 nos dice, la tierra a la cual pasáis a tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. ¿Qué nos quiere decir en este versículo 11? Que dice que Dios, la tierra a la cual les ha prometido, no es mejor que la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque está en medio de montes, llanos, es una tierra, digamos, árida, que no hay, digamos, no es húmeda, no es cultivable. ¿Pero por qué lo dice eso? Porque Él decía que Él lo sostendrá con la lluvia. Claramente aquí dice que con la lluvia del cielo, ¿no? Bebe las aguas bebe las aguas de la lluvia del cielo. Entonces Dios promete, ¿no? Tal vez fructificar esas tierras, hermano, pero no es, digamos, una tierra buena, no, la tierra prometida. Y dice en el versículo 12, tierra de la cual Jehová vuestro Dios cuida siempre. Entonces Él nos está diciendo que Él cuidaba esa tierra, que siempre estaba cuidando. Están sobre ella los ojos de Jehová, tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. O sea, todo el año Dios cuidaba esa tierra y Él proveía lo que necesitaba la tierra. Entonces a eso se refería Dios, ¿no? Al decir que iba a ser de leche y miel. O sea, Él iba a cuidar. No por sí sola la tierra podría, digamos, ser cultivable, ¿no? En otras palabras. Entonces, hermano, viendo esta situación, viendo esta promesa que Dios ha cumplido al pueblo de Israel mediante Josué, un siervo de Dios y un discípulo de Moisés. Entonces, hermano, Dios cumplió la promesa. Pero, hermanos, también en las escrituras nos dice que a esa generación durante 40 años, que eran los padres que tenían que entrar juntamente con Moisés a la tierra, ellos no entraron. ¿Por qué? Porque habían tal vez pecado, ¿no? De murmuración, murmuraban que por qué, estaban descontentos con lo que Dios les había sacado de no han sido pacientes, no han esperado, no han creído tal vez en otras palabras en Dios, ¿no? No todos, tal vez una mitad, había también hartos personajes que han seguido hasta el último, como Josué. Él ha sido el líder de este joven y él ha entrado a la tierra prometida. Entonces, hermano, por eso Dios ya no va a permitir que esa generación entre, sino la generación que seguía, que eran los hijos han entrado a esa tierra y han tomado la tierra prometida. Inclusive Dios ha dado, ¿no? Las instrucciones de guerra, cómo tenían que entrar, cómo tenían que dar las vueltas durante el muro que tenían, el muro perimetral en ese entonces, los cananeos, se podría decir. Entonces, hermanos, Dios ha planificado y estaba en su deseo cumplir esa promesa o ese juramento, como nos dice la Escritura, hermano. Ahora, hermanos, nos trasladamos a esta época actual, hermanos. He querido fusionarlos, hermanos, no tratando, digamos, de salirme del tema, hermanos, sino es que este tema también en este tiempo
se está dando. Hay una promesa del Dios Padre, hermanos. Para saber esa promesa, hermanos, hay el final. ¿Cuál es? La promesa es el rapto de la iglesia, ¿no? Como en aquí, ejemplo, es darles una tierra donde Dios iba a cuidar. En aquí también, hermanos, en esta época actual, nos da Dios Padre una promesa del rapto de la iglesia, ¿no? Y para eso vamos a irnos al libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Nos dice Dios Padre: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, es un requisito creer, hermano, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué se refiere? Que en el que cree es un requisito, ¿no? Y nos dice, más tenga vida eterna. Vida eterna nos referimos, hermanos, lo he hecho gráficamente estos dos lugares, donde no hay otro lugar que podamos ir nosotros, ¿no? Cuando dejemos de existir en este mundo. Bien vamos al reino celestial o nos vamos abajo, al Seol, que también es llamado infierno, o lugar de tormento, ¿no? Entonces aquí nos dice, ¿qué nos dice al decirnos, más tengan vida eterna? Nos dice que la vida eterna va a estar en el reino celestial. Aquí vamos a irnos, ¿no? En el versículo 17 nos indica también, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. O sea, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, no ha venido al mundo para condenarnos, sino lo contrario, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, por nuestro Señor Jesucristo el mundo sea salvo, ¿no? Continuamos en el versículo 18, nos indica, el que en Él cree, de nuevo nos recalca este requisito importante, porque es creer, ¿no? No es condenado, punto y coma. Pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree, Dios mismo ya anticipa que ya ha sido condenado. Y al decirnos que ya ha sido condenado, ¿dónde es nuestro lugar final? Que nuestra alma va a pasar en toda la eternidad, va a ser en el lugar de tormento. Luego, posteriormente en nuestros estudios vamos a aclarar que esta persona va a despertar para ser juzgado en el milenio, luego de los acontecimientos que posteriormente. Ahora nos vamos a ir solamente hasta la promesa del rapto de la iglesia. Entonces, hermano, aquí bien claro nos dicen que ha sido condenado. Si ha sido condenado aquí al infierno, al lugar de tormento, que va a estar ahí su alma. ¿Ven? Claro, porque no ha creído en el nombre del unigénico Hijo de Dios. O sea, no ha creído en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hermanos, a veces, ¿no? Hablando con algunas personas de trabajo, ¿no? Comentando esta situación, ¿no? Hay veces una pregunta nos hacemos, hermano, ¿qué vamos a hacer en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Y a veces, ¿no? Se me va eso de mi corazón, esa palabra. Les pregunto, ¿tú piensas, digamos, si hoy día morimos, ¿dónde va nuestra alma? No, nos dormimos o nos vamos. Tantas versiones que nos pueden decir nuestros compañeros de trabajo o tus vecinos, hermano, nos dicen eso. Pero lamentablemente, hermano, hay solamente en esos momentos, yo les aclaro, ¿no? Con el amor del Señor, les aclaro, solamente hay dos lugares. Uno que es el infierno y otro que es el reino celestial, que es el cielo, ¿no? Y ellos piensan, no, vamos a dormir, tienen otros conceptos, hermano. Y eso es bueno, ¿no, hermanos? Tú que me escuchas, hermano, a veces es bueno comentar esta situación, porque hay personas que no entendemos, digamos, a las buenas. A veces con estas prédicas que son un poco fuertes, hermano, tal vez un poco les moleste, pero hermano, es la verdad nos hará libres. Entonces decirles, hermano, ¿dónde va a ir tu cuerpo? Decirles siempre que el cuerpo es polvo, se va a la tierra. De polvo hemos venido, nos ha creado Dios, de barro, y también se va a la tierra. El Espíritu Dios ha dado al hombre para que tenga el aliento de vida.
el soplo de vida. Pero también al fallecer uno, ¿qué pasa? Que Dios recoge el soplo de vida, el espíritu se va con Dios. Lo que queda es nuestra alma, y nuestra alma nunca va a morir. Y el alma va a penar. El alma no va a morir, va a haber, cuando nosotros fallecemos con esta persona, ¿qué pasa? Hay un desdoblamiento, el espíritu va con Dios, el alma, pero ¿dónde va? El alma tiene que venir a este lugar. Si ha muerto esa persona sin Cristo, se viene aquí, porque no ha creído y no ha aceptado como su Señor y Salvador, se va a ir aquí automáticamente, no hay donde perderse. Pero si en cambio esta persona se ha arrepentido y ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, y ha sido seguidor de Cristo, ¿no? Y le ha recibido, hermano, entonces va a estar, obviamente su alma va a estar en el reino celestial. Entonces es verdad, no podemos ocultarla, ¿no? Tal vez comentar, ¿no? Dar ese mensaje a tu entorno, a tus familiares, a los que te rodean todos los días, darles ese comentario, ¿no? Decirles que sí o sí tiene que ir a un solo lugar. Nuestra alma nunca va a morir, nuestra alma es eterna, o sea, bien vamos a estar en el reino de Dios o bien vamos a estar en el lugar de tormento, hermanos. Partiendo de eso, hermanos, entonces, hermanos, ¿qué hemos querido hacer? Una pequeña ilustración, hermano. Tal vez los ejemplos no sean los adecuados, hermanos, pero lo hacemos con el fin de que la palabra se quede, que se comprenda, hermano, que no sea incomprensible, hermanos. Yo hace años atrás no entendía esta palabra, asistía, me congregaba, no también mucho, no, tampoco no soy muy antiguo en la palabra, hermanos, hay que ser sinceros, pero me hacía varias preguntas, a veces predicaba, no escuchaba la palabra, decía, ¿cuál es? ¿A qué se refieren con gracia? ¿A qué se refieren con rapto? ¿Qué rapto? Sí, me imaginaba que va a haber un lugar que vamos a ser raptados o quitados, algo, pero no sabía qué era gracia, qué era el tiempo de la ley y toda esa situación. Hermanos, para ilustrarles, hermanos, he hecho este tipo de gráficos para que entendamos, ¿no? Porque sin salirme del tema, hermanos, porque esto claramente es la tierra prometida y esto es la gracia prometida y la promesa del rapto. O sea, viene con este tema, hermano, y es bueno saberlo, este tema, hermanos. Por ejemplo, hermanos, vamos a empezar desde el inicio. Lo he dividido en dos grupos o en dos épocas, como me entiendan, hermanos. Uno que es esta época, que es la gracia de Dios, la tierra prometida, que ya lo hemos explicado, hermano, que Dios ha cumplido su promesa, ¿no? También podríamos decir que esta es la época antigua. ¿Y cuál es el evento principal que divide entre la época antigua y la época de gracia? Les voy a dar un ejemplo claro. ¿Cuál es lo que divide? Es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Principalmente el evento principal es la muerte de nuestro Señor Jesucristo carnalmente, la muerte carnal que ha tenido en la cruz del Calvario. Eso es lo que divide entre la época antigua y la época actual que estamos viviendo nosotros. Tal vez estamos al final de la época de gracia. Ahora, otro ejemplo también sería, hermanos, por ejemplo, en nuestras escrituras, en nuestra Biblia, bien claramente lo divide, ¿no? Dios divide en dos partes. Una que es el Antiguo Testamento y otro que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ya nos habla de nuestro Señor Jesucristo, claramente, y nos dice en las Escrituras, nos habla del Evangelio, de las buenas nuevas, de la época de gracia. Hermanos, en principio, hermanos, haciendo ya un estudio en otra oportunidad más profundo, el Señor Jesucristo vino a los suyos, al pueblo de Israel, a los judíos, porque Él también, no nos olvidemos que nuestro Señor Jesucristo carnalmente viene de la genealogía de David. Entonces, hermanos, viene de esa genealogía. Entonces, Él era judío, Él va a venir por los suyos. Pero ¿qué pasó? Los suyos
lo rechazaron, inclusive lo mataron, lo negaron en unas palabras, ¿no? Era un pueblo muy, ¿cómo les digo? Muy tal vez desordenado, que no creían. Ellas esperaban al Mesías, pero han visto a un hombre natural, común. Tal vez han visto a un superhéroe, esperaban a un superhéroe, ¿no? Mi imaginación, hermanos, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo ha venido como una persona común y corriente. Ha venido aquí, estaba andando, incluso no le creían que era el Mesías, hermano. Entonces, hermano, nuestro Señor Jesucristo vino por aquí, tal vez para gobernar, tal vez no sabemos, ¿no? Ha venido, digamos, para hacerles salvo, porque estaban perdidos aquí. Pero como le mataron, se extendió la gracia del Señor hacia los gentiles. Nosotros, hermano, desde la muerte de Cristo, los que hemos estado ya, estamos en esta época, hermano. Y en esta época a nosotros nos denominan gentiles. ¿Por qué? Tal vez en otras palabras también nos dicen extranjeros, porque nosotros no somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, Israel, en la época antigua. Nosotros ya somos extranjeros y somos gentiles y pertenecemos a esta época, la época de gracia. ¿Por qué la época de gracia? ¿Cuál es la diferencia principal entre la época de gracia y la época antigua, ¿no? La época de la ley también nos los llamaban. La época de la ley. ¿Por qué la época de la ley? Porque en la época antigua se dictaron los mandamientos, los estatutos de Dios, la ley en general se dictó para acatar. Por eso claramente aquí, ¿no? Dios habla, ¿no? De aquí nos dice: guardad pues todos los mandamientos, en Deuteronomio. Eso exhorta al pueblo, dice, guardar los mandamientos. Entonces, en la época antigua se regía por la ley de Moisés, establecida por Moisés, la cual se escribieron en tablas. Y eso ha prevalecido hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ha venido, pero bien claramente, ¿no? Él decía, ¿no? Le preguntaban, siempre la gente curiosa, inclusive sus mismos discípulos, le dice: tú has venido, digamos, a anular la ley o a quitarla, ¿no? En otras palabras le decían: tú has venido a abrogarla o a derogarla. Son términos distintos, ¿no? A abrogarla es a quitar la ley, a derogarla es en parte, o modificarla la ley, se diría en otras palabras. Entonces, nuestro Señor Jesucristo siempre les decía: yo no he venido a abrogar la ley, a quitar la ley, más bien he venido a cumplir la ley, ¿no? Entonces, hermanos, y un ejemplo claro es, ¿no?, que en las escrituras nos indican, por ejemplo, que antes el adulterio era penado, inclusive penado en algunos países musulmanes, hasta, no sé, la verdad no sé hasta qué momento ha sido penado. Inclusive era mediante la ley del talión, era despeñamiento, apedreamiento. Inclusive a una mujer, cuando estaba nuestro Señor Jesús predicando, le estaban apedreando y le llevan a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesús, que no tenga pecado alguno, que sea capaz de tirar la primera piedra, indica hacer una enseñanza. Y entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? Que yo no he venido a abrogar la ley, sino más bien a cumplirla. Entonces, este ejemplo es muy didáctico, hermanos, que antes era un pecado, de un delito fuerte que la mujer sea adúltera. Y hoy día y en este tiempo, cuando está predicando, dice, más bien, yo pienso, ¿no?, que ha venido a agravar la ley, pero al mismo tiempo también nos da gracia. ¿Qué es gracia? A veces nos preguntamos, ¿la gracia qué es? Podemos entender como un regalo o una oportunidad, se diría, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, dice respecto al adulterio, indica, ¿no?, dice que el que ha mirado y le ha deseado a una mujer, igual adulterado. Entonces, Él viene tal vez a hacerle más fuerte, ¿no?, digamos, las leyes. Entonces, hermanos, pero también viene, hermanos, a dar una oportunidad
dar una gracia, un tiempo determinado, digamos, para que uno se arrepienta de sus pecados, ¿no? Antes, entonces, en la ley, cuando uno era pecador, ya no había otra oportunidad, hermanos. Entonces, en este tiempo de gracia, desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, claramente en todos los libros, ya nos habla del Evangelio. La gracia que tal vez debería haber en esta época antigua se trasladó aquí para los gentiles, para la época de gracia, para la época también lo llaman de la iglesia, ya es llamada iglesia. Entonces en esta época ya nuestro Señor Jesucristo nos da un tiempo determinado, que cuando acaba, según las Escrituras nos dice, que acaba este tiempo de gracia con la promesa del rapto de la iglesia. O sea, mientras uno, por decirles, exista hasta el último momento que haya el rapto de la iglesia, uno puede ser salvo solamente aceptando a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y declarando que Él es nuestro Salvador. Entonces, hermanos, esta época de gracia, estamos al final de aquí. Tal vez falta un poco, hermanos, para que se cumplan eventos mínimos, ¿no? Porque nuestras escrituras ya nos dicen, estamos aquí estamos, al final de la época de gracia, ¿no ve? Entonces, hermanos, si nosotros a esta época estamos con vida, hermanos, vamos a ser bien. Si no hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser coherederos de la promesa del Señor, que es el rapto de la iglesia, y vamos a irnos al reino celestial. Pero, hermanos, si no hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, claramente las Escrituras nos dice aquí bien claramente, el que no cree, ¿no ve? El que no cree ya ha sido condenado, bien claramente, el que no cree. Entonces, si las personas van a tener vida hasta este evento, que va a ser el evento que tal vez la gente recién van a creer, o ahorita están en una incertidumbre, todo eso, si hasta este evento van a estar vivos, lamentablemente las personas que se queden van a quedarse a una época que llamada tribulación, que va a ser de 7 años. Claramente en el libro de Daniel nos indica esa profecía, que va a ser de 7 años. Hermanos, y también, hermanos, ¿qué pasa hoy día en esta época? Si, hermanos, la muerte nos pesca, hermanos, y no estamos preparados, y no hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasa? ¿Dónde va nuestro cuerpo? Seamos realistas, hermano. Entonces, nuestro cuerpo, ¿dónde se va a ir? Se va a ir a un lugar de tormento. Por eso nuestras escrituras dice, mientras hay vida, hay esperanza. La esperanza no se acaba cuando tenemos el último minuto de vida. Inclusive, como ocurrió en la cruz del Calvario, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo a uno de los ladrones le dice, hoy día va a estar en el país, porque Él se ha arrepentido y ha declarado y ha dicho que tú eres en verdad el Cristo que tenía que venir. Ha declarado que Él es su Señor, todo eso. Y Él le ha dicho, hoy día mismo te arrepentiste. Entonces, hermanos, no esperemos al último minuto, no esperemos a que nos dé una enfermedad para arrepentirnos, y los últimos minutos afligidos en nuestra fe vamos a estar sin conocimiento, hermano, que da morir, y a veces no vamos a saber si hemos sido salvos o bien nos hemos ido al lugar de tormento, abajo, hermanos. Entonces, esta enseñanza, hermanos, lo quiero hacer, digamos, tal vez con el objeto de que usted se entienda que solamente hay una sola oportunidad. Tal vez con un ejemplo, tal vez no sea el ejemplo correcto, hermanos, pero mi intención mía es que lo entiendan esta situación. A los hermanos que tal vez recién están escuchando la palabra de Dios, hay personas también que conocen y van a corroborar, tal vez me estoy equivocando, hermanos, tal vez voy a recibir la exhortación de ustedes, pero para las personas que están recién, hermano, por esto hago estos gráficos para que me entiendan. Ejemplo, hermano, por ejemplo, en la vida natural, se diría, en la vida que vivimos aquí en el mundo, ¿qué pasa? Un ejemplo legal, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un familiar muere? ¿Qué pasa cuando un familiar muere? Por decirle, un padre de familia, ¿no? Que tiene varios hijos,
por ahí no tenía su mamá se ha ido más antes, pero el papá muere. El papá tiene patrimonio, que tiene bienes inmuebles, vehículos, todo eso. ¿Qué pasa con los hijos? Tiene 2, 3 hijos, no me interesa, ¿no? Pero lo importante es que él fallece, ¿no? Con la muerte del fallecimiento de cuyos, o el muerto sería en palabras técnicas, el de cuyos, la persona que ha fallecido, se abre la sucesión testamentaria, que es la herencia, ¿no? La herencia se abre con la sucesión testamentaria. Y esto tiene un plazo. ¿Por qué? Porque legalmente, hermanos, 10 años de plazo en este país donde vivo yo en Bolivia son 10 años. ¿Para qué? Para que hacerse declarar heredero de cuyos, de la persona o del familiar, del parentesco consanguíneo que ha fallecido. 10 años. En los 10 años tú no haces la declaratoria de herederos. ¿Qué pasa? Pierdes ese derecho legalmente. Tal vez tú ya has poseído el bien, ¿no? Pero legalmente lo está hablando, ya pierdes ese de 10 años. 10 años pierdes el derecho de adquirir la propiedad que te dejó en herencia tu padre, tu familiar, un parentesco consanguíneo. Pierdes, ya no eres propietario beneficiario, pierdes eso. Igualmente, hermanos, aquí nuestro Señor Jesucristo al morir, Él es el testador, Él es el que nos deja una herencia. ¿Cuál es la herencia? La herencia más grande que alguien puede dejar a la humanidad es la vida eterna, hermanos. Entonces, aquí hablando espiritualmente, nuestro Señor Jesucristo muere y Él es el testador, deja un testamento que se llama el Nuevo Testamento, que en las Escrituras, igualmente aquí, ¿no, hermanos? Que digamos el testador deja un testamento ya hecho, escrito. Ahí va a decir que estoy dejando esto para mi hijo tanto, para mi hijo tanto. Entonces, igualmente nuestro Señor Jesucristo es el testador, ha dejado el Nuevo Testamento, un testamento, nos has regalado algo que es espiritualmente es la vida eterna. ¿La vida eterna en qué consiste? Y nos da los requisitos, nos dice, si ustedes cumplen eso, aceptan, andan, cumplen con la ley, cumplen por ejemplo, con el bautizo, con varios ejemplos, cumplen con toda su palabra, todo eso, entre hermanos, son hijos de Dios. ¿Qué pasa? Entonces son coherederos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él nos ha dejado, su Nuevo Testamento, de la promesa del rapto de la iglesia. Entonces, en esto, hermano, a veces lo podemos ver algo singular, pero ¿qué está dejando? Nada. Espiritualmente es todo, hermano, todo lo que una persona puede desear, hermano. ¿Qué es todo? Es vida eterna, hermano. Es habitar en el reino celestial, hermano. Les voy a dar tal vez un ejemplo, hermanos. A veces, hermanos, pensamos que ¿cómo les digo? Que, ejemplo, una persona cómoda, Dios la ha bendecido con todo, tiene bienes materiales, vehículos, bienes inmuebles, reserva casas, puede tener edificios, todo eso, hermano. ¿Qué pasa cuando pasa la desgracia? ¿Qué pasa, hermano? Y se ha visto casos, hermano, cuando pasa una desgracia, ¿qué pasa? Por una mala suerte o una mala interpretación o algo, ha cometido un delito sin saberlo, va a la cárcel, hermano. En la cárcel está que la persona que nunca a la cárcel se desespera, hermano. Se desespera en la cárcel. ¿Qué pasa? A veces, hermano, lo vende su casa, todo, va a salir de la cárcel, hermano, paga, digamos, lo que le dice la ley que tiene que presentar, paga al abogado, paga tantos costos que se pueden erogar de un proceso penal o civil, hermanos. Pero ¿cuál es su fin de una persona que está en la cárcel? Salir, sea como sea, inclusive venden sus bienes, todo, pero salir de ahí, hermano. Pero ahora, por ejemplo, no lo vemos espiritualmente esto, hermanos. Espiritualmente, hermanos, si nosotros no vamos a aceptar a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar? Nos vamos a ir peor que a una cárcel. Una cárcel, por lo menos, estás
puedes estar ahí enjaulado, que viendo esta pandemia, ¿no? Ya hermano, hemos visto cómo es el enjaulamiento que hay en los domicilios, no podemos aguantar, queremos salir a la calle. Imagínense en una cárcel, en 4 paredes, ahí está, tal vez en un manzano, ya puede estar en un manzano, 2 manzanos, y te sientes aburrido y quieres salir de ahí. Pero ¿qué será el lugar de tormento? Yo digo, imagínense el lugar de tormento. Nada sería pues que estuvieras en una cárcel tranquilo. Claramente su nombre dice tormento. Hay un fuego, ahí está el diablo, el acusador. No puedes vivir en paz, no tienes ni sueño, nunca duermes, totalmente estás agobiado, estás atormentado por los, inclusive en algunas películas se ve, ¿no? Cómo atormenta a los animales diabólicos, los espíritus, los demonios ahí están atormentados. Imagínense, ¿tú qué harías si estuvieras, digamos, saberías que la tierra está aquí? Podrías querer vender tu casa, todo, quedarte sin nada, pero salir de ese lugar de tormento, hermano. Entonces, ahora es el tiempo de no ir a este lugar de tormento, de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, hermano. Irnos aquí en la promesa que tiene nuestro Señor Jesús, desde coger a la iglesia, irnos al reino celestial, hermano. Les hago esta comparación para que ustedes lo piensen, lo analicen. A veces pensamos que las riquezas, lo material nos va a salvar nuestra vida. Hay personas inconversas en el mundo que a veces inclusive nos discuten, ¿para qué quiero? Pero nuestro Señor Jesucristo ha dejado un testamento. Esto a veces yo les explico, pero me dicen esto, no, pero ¿para qué es algo espiritual? Va a pasar, puede pasar, no puede pasar, hermanos, me dicen. Y no es cierto. Hay veces para las personas que les he invitado que vean estos videos, hermano, les digo hoy día, hermano, Dios ha cumplido su promesa. Ha dicho Dios, les voy a dar a Abraham, a Jacob, les ha dicho, les voy a dar una tierra. Yo les voy a dar. Y ha cumplido, les ha dado Canaán, una tierra. Y ahí han vivido por miles de años. Entonces, hermanos, ¿qué cosa les hace dudar que hoy día no se va a cumplir esta promesa? Se va a cumplir, está escrito, hermano, y todo lo que está escrito se cumple, hermanos. Entonces no queremos ser ciegos a lo evidente, hermano. Tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo para tener vida eterna, hermano. Si no, vamos a estar en el lugar de tormento, hermano. Aprovechemos esta oportunidad. A ver, hermanos, otro ejemplo que les puedo dar, digamos, por ejemplo, en una amnistía, hermanos, los que tienen bienes inmuebles, ¿qué pasa, hermano? La entidad llamada, digamos, a cobrar los impuestos de todos los bienes que tú posees, ¿qué pasa? La alcaldía, o bien impuestos internos, ¿qué dice? Que las personas, o por impuesto, la alcaldía inclusive dicta estas resoluciones, ¿no? Que hay una amnistía, el que paga, digamos, hasta tal fecha, una fecha determinada, unos 3 meses nos dan, van a tener un descuento del tanto por ciento, o no van a pagar sanciones. Pero los que se atrasan en ese pago, tienen sanciones, o sea, van a tener sanciones. Eso. ¿Y qué pasa? La gente a veces, hermano, aprovecha este tipo de descuentos, amnistías, pagan a tiempo en la fecha que les está indicado y listo, se libran de eso. Igualito, hermano, ahorita es como una amnistía que el Señor, Dios Padre y el Señor Jesucristo nos da. ¿Para qué? Para que en esta época aprovechemos de ir a la vida eterna, hermano. Entonces comparemos estas situaciones, hermano, y hermanos, meditemos en esto, hermano. Con esto he querido acabar, hermano, este estudio bíblico que la verdad me ha inquietado mi corazón, hermanos, porque veo, ¿no? Desde el Génesis leyendo, hermanos, damos cuenta que Dios a lo largo de toda la vida ha cumplido todas las promesas que dijeron antes que, ¿no? Juan Bautista, que va a venir uno grande más que mí. Pensaban que Juan Bautista era Jesucristo, pero él ha dicho, va a venir más que mí, se ha cumplido, va a venir el Mesías, pero no lo han creído. Va a venir, todos los eventos que se ha dicho en la Biblia se han cumplido, hermano. ¿Y quién duda hoy día que no se va a cumplir eso? Estamos en eso, estamos a las puertas, hermano. Por eso, amigo, tú que me ves, que tal vez tienes un vasto conocimiento en la palabra, tú tal vez, hermano, que
estás empezando, te estás congregando hace un mes, hace 2 meses, hermano. Hay varios hermanos que les he invitado para que vean este canal, hermanos. Vean, analicen. Para ellos, hermano, hago este tipo de ejemplos. Tal vez no son los correctos, las comparaciones que hago, hermanos. Tal vez estoy errando, hermano, que Dios me perdone. Pero, hermanos, lo hago con el fin que ustedes entiendan, que ustedes sean convencidos con la palabra de Dios. Les doy ejemplos para que entiendan cómo es. Lo mismo es, hermano, que la vida nosotros pasamos, hacemos cosas, hacemos trámites, hacemos cosas. Lo mismo pasa espiritualmente, hermano. Y espiritualmente es más grande, hermano. Esto no tiene precio, hermano. Aquí no estamos hablando de lucro, no estamos hablando de dinero. Aquí por lo menos en estos ejemplos que he dado de la herencia, de la amnistía, estamos hablando de dinero. Aquí no, es gratis, hermano. La salvación es gratis. Solamente tú tienes que aceptar a nuestro Señor Jesucristo y declarar que Él es nuestro Rey, que Él ha venido por nosotros, que Él ha muerto en la cruz del Calvario. Él ha puesto, en vez de nosotros, Él ha muerto. Él nos ha redimido, hermanos, nos ha comprado con su sangre preciosa, hermano. Y nosotros, hermanos, le debemos la vida a nuestro Señor Jesucristo. Dios claramente aquí dice que Él ha mandado a su Hijo unigénico. ¿Para qué? Porque Dios ama al mundo. Dios es amor, hermanos. También es Dios de ira, pero Dios de ira cuando al final, hermanos, ya no hay solución con una persona. Cuando la persona, discúlpeme la palabra, es necia, no entiende lo que estamos hablando, no entiende la palabra. A veces pensamos que en este mundo, claramente el mundo de las tinieblas está ciego, está vendado. Parece que tuvieran una venda y no abren los ojos, hermano. Perdónenme si ha sido un poco drástico en mis palabras, hermano, pero es con el fin de, hermanos, de que ustedes se den cuenta a lo evidente que está pasando con los eventos que tenemos hoy en día, hermanos. Déjense cuenta que estamos muy cerca del arrebatamiento, del evento mundial que va a ocurrir, hermanos. A veces pienso, ¿no? Con este evento, ¿qué pasará? A veces la curiosidad me mata. ¿Qué pasará si un día desaparecen miles de gente? ¿Qué mentiras tal vez inventará el diablo, ¿no? Mediante los huéspedes, los principados. Van así que estas personas se han desaparecido porque el coronavirus les ha pescado y han sido enterrados y ocultos. Como ya se está empezando a hablar que hay mucha, por ejemplo, hermano, en la estadística se maneja pues las cifras oficiales y las cifras negras. Las cifras negras, por ejemplo, se refiere a lo que no está contabilizado. A veces dan datos, ¿no? Tantas personas infectadas, tantas personas, y las cifras negras nadie pregunta por eso. Las cifras negras tal vez son igual, pero las cifras negras a veces no se contabilizan porque no han sido legalmente, digamos, sepultados, tantas cosas. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿qué inventarán? Digo, ¿no? Pero va a ser evidente. Los que ahorita en este momento están escuchando esta palabra, hermano, hoy día es el tiempo que te arrepientes. Porque si vas a dejar pasar el tiempo, hermano, vas a estar como una persona tibia. Al final, cuando ocurre este evento final que es el arrebato, tú vas a estar tibio, hermano. Y si vas a estar tibio, hermano, te vas a quedar, porque claramente en Apocalipsis Dios nos quiere calientes. Porque tibios es un estado malo del hombre. Prefiero que seas frío, dice, porque tibio no, porque al tibio lo va a vomitar, hermano. Entonces, para eso, hermanos, no tenemos que estar frío. Ahorita, hermanos, si estás un poco frío, de una vez caliéntate, escucha la palabra, ten sed de la palabra de Dios, congrégate, hermano. Cuando ya empiecen a dar vía libre en las congregaciones, hermano, congrégate, hermano, escucha, busca el rostro de Dios, hermano, te invito. Tenemos varias prédicas, hermano, donde te van a, tal vez, hermano, subir el ánimo, hermano, te van a dar más palabra, hermano, te van a convencer, hermano. El evangelio es convencimiento, hermano. También, hermano, si tú eres inteligente, vas a escuchar y vas a hacer estas comparaciones, hermano, y te vas a dar cuenta que lo mejor es estar en el camino de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Con estas palabras, hermano, y agradeciendo siempre a nuestro Todopoderoso, a nuestro Creador del cielo y de la tierra, hermanos, dándole siempre la honra, la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a dar la vida por nosotros, Señor.
que tenga misericordia de nosotros, Señor, que nos dé el entendimiento, Señor, que derrame de su espíritu, hermano, esa capacidad intelectual para discernir el bien y el mal, hermano. Por favor, te pido, Señor, que nos hagas entender, Padre, con toda tu palabra, que alumbres el camino, que tú seas nuestra lumbrera en nuestro camino, Padre. Con estas palabras, Señor, te agradezco por todo lo que haces, Señor, por todos los que nos ven, Señor, y por mi vida, Señor. Muchas gracias, Señor. Ten misericordia, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, hermanos, acabando este estudio, hermano, esperando siempre que ustedes, como siempre les digo, en cada final de estos estudios, que ustedes lo mediten, hermano, que ustedes también lo analicen, hermano. A veces, hermano, nos emocionamos, ¿no? Pero no queremos ser como antes hemos predicado, ¿no? No queremos ser, digamos, la planta que es muy emocional, que se ha crecido en pedregales, ya tenemos varios estudios, hermano. Entonces, hermanos, tenemos ese amor al Señor, por eso lo hacemos, hermano. Gracias por escucharnos, hermano. Gracias por ser parte de nuestros estudios, hermano. Les damos las gracias, hermanos. Y como siempre, disciérnanlo y véanlo. ¡Gloria a Dios!